A finales de 1970 estaban encarcelados unos 300 colaboradores del terrorismo de Etarra. Acababan de asesinar a un taxista e iban a dar comienzo el conocido como Proceso de Burgos contra 16 terroristas. Se dictaron 6 penas de muerte que finalmente fueron conmutadas por Franco. Fue el Proceso de Burgos un hito en lo que podemos denominar prolegómenos de la democracia. Todas las democracias del mundo tomaron partido por los terroristas juzgados, y con ese respaldo fue secuestrado Eugen Beil, cónsul de Alemania Federal en San Sebastián. La presión del terrorismo era evidente. Estaban sembrando el camino para la instauración de un sistema al que el pueblo español se mostraba ajeno. Por su parte, la prensa, y en ella quienes años más tarde dirían que durante el anterior régimen no había libertad de expresión, cargaban las tintas contra quienes defendían postulados patrióticos y sociales no socialistas. Efectivamente, no había libertad de expresión para defender otros postulados, mientras ellos sí tenían libertad para tildar de inmovilistas, reaccionarios y cavernícolas a quienes se atrevían a hacerlo. Las campañas socavando el espíritu cristiano y nacional comenzaban a manifestarse. Sería curioso que se examinara el descenso y casi eclipse de la presencia de los sacerdotes en las aulas. En gran parte habían desaparecido los catecismos parroquiales. La prensa católica, revistas, hojas diocesanas, eran en general motivo de desorientación, discusión, enfrentamientos y creciente malestar. La pérdida del norte por parte de los pastores de la Iglesia era manifiesta y dolorosa, hasta el extremo que en unos trabajos parroquiales sobre reflexions para una catequesis d'adults, reflexiones para una catequesis de adultos, el libro del texto era el conocido como Catecismo holandés, en el que, entre otras cosas, una curiosa religiosa iniciaba el temario con un curioso tema. Evangelio y libro de Mao. Mensaje de la acción. Y es que desde 1960, la OAC, infiltrada por elementos marxistas, era colaboradora indiscutible y necesaria de las organizaciones marxistas que acabarían reflotando, una vez fallecido Franco, toda la sopa de letras del materialismo de izquierdas. La revista Fuerza Nueva, que en algunos asuntos resultó visionaria, a pesar de las críticas que sin duda merecía, decía verdades como que cuando se viene sustrayendo a la infancia, a la juventud y a toda la sociedad de la auténtica enseñanza cristiana, se efectúa sin más un vacío que ya solo se llena de escepticismo, materialismo e inmoralidad en todas sus declinaciones. No es que en otros tiempos no existieran también estas taras humanas, pero ni eran tan extensas, ni estaban avaladas por el silencio eclesiástico, y muchas veces con el espaldarazo de sacerdotes religiosos y religiosas. Así, Fuerza Nueva de 5 de diciembre de 1970 decía: a estas horas, la Conferencia Episcopal Española, corporativamente ante Dios y España responsable de la enseñanza moral y la denuncia del mal, enfrascada con tantas reivindicaciones de derechos de expresión y de no sabemos cuántas más libertades, viene contemplando impasible este triste espectáculo que afecta ya a su propia vida con la masiva deserción de sus seminaristas, novicios y novicias, y con la desgraciada fácil profecía de que en los próximos años desaparecerán muchos seminarios españoles. Sí, señor, aquellas aguas trajeron estos lodos. Premonitoriamente afirmaba también que, permitiendo que se persevere una situación de anemia moral, nos estamos jugando el ser o no ser de España. La prensa se desgañitaba poniendo en ridículo a quien tales cosas decía. Lo más suave que se podía leer era ultra, inmovilista o fanático. Y lo curioso es que incluso quienes luego se significarían como contrarios al sistema,
leían estas cosas con cierta sonrisa burlona. No obstante, el pueblo español seguía manteniéndose ajeno a la idea de democracia. Sencillamente vivía feliz y sobre todo libre, en un sistema político que le garantizaba el puesto de trabajo con unos sindicatos y una magistratura de trabajo que no dudaba en ponerse del lado del trabajador siempre que éste tuviese un mínimo de razón. Sí, vivía alegre y confiado, excesivamente confiado, letalmente confiado. Curiosamente, magistratura de trabajo y sindicatos serían las primeras instituciones que el sistema democrático eliminaría, poniendo en su lugar el despido libre y la indefensión más absoluta de los trabajadores, que acabaron viéndose abocados a unos horarios laborales sin fin, a unos sueldos marcados por el interés de las partes. ¿Y qué fuerza tiene el trabajador frente al poderío del capitalismo? ¿La fuerza de los sindicatos que viven del capitalismo? Y a la desaparición de un patrimonio sindical acumulado durante décadas por todos los trabajadores y que de la noche a la mañana dejó de existir. No obstante ser ajeno al sentimiento del pueblo español, que veía en los jueces los garantes de su libertad y su seguridad, el proceso de Burgos, del que hablamos antes, fue convertido por parte de las democracias, por parte de las nuevas jerarquías de la Iglesia que se denominaba católica y por parte de los medios de comunicación, en un proceso al régimen. En las iglesias de Guipúzcoa y de Vizcaya se leyó una carta pastoral firmada por los obispos Cirarda y Argaya, condenando al tribunal del proceso de Burgos y reclamando clemencia para aquellos terroristas que pudiesen ser condenados a muerte. Terroristas culpables de asesinato. No hicieron lo mismo los elipandos de turno cuando los asesinos juzgados segaban la vida de españoles que se limitaban a cumplir sus obligaciones laborales. La conferencia episcopal hizo una declaración apoyando a Cirarda y a Argaya. Y estas actuaciones provocaron, por una parte, una serie de alteraciones de orden público que los voceros del actual sistema señalan como enfrentamientos entre manifestantes y policía y que en realidad se restringían a que ante la aparición de la policía los valientes manifestantes salían huyendo. Se produjeron importantes manifestaciones en los lugares que, curiosamente, habían recibido a lo largo de los años todos los apoyos del régimen, que a su vez fueron en detrimento de otros lugares. Madrid, Barcelona, Bilbao, Oviedo, Sevilla, Pamplona. La propaganda democrática, que siempre ha demostrado ser superior a cualquier otra propaganda, hizo que de entre los zopencos surgiesen nada menos que 300 artistas e intelectuales catalanes que tuvieron a bien encerrarse en la abadía de Montserrat pidiendo libertad, amnistía y estatuto de autonomía. ¿Qué hizo el sistema? Nada. ¿Se puede comparar la actitud que tuvo el régimen de Franco con periódicos como, por ejemplo, Teleexpress de Barcelona, con la actitud que tuvo el sistema democrático con el periódico El Alcázar? Teleexpress desapareció en democracia por circunstancias que es mejor no analizar. El Alcázar fue literalmente ahogado por el gobierno democrático. ¿Y qué debemos decir de Cambio 16 o de la revista Triunfo? La democracia no admite la existencia de publicaciones que, como Cambio 16 o Triunfo, ataquen la esencia del sistema. Curiosamente, un régimen autoritario sí las admitía. Y es que la prensa, ya en aquellos entonces, servía a los mismos intereses que está sirviendo ahora mismo. Mentía casi tanto como miente ahora mismo. Así, por ejemplo, Diario de Barcelona decía el 6 de septiembre de 1975 que el alcalde de Vilassar de Mar había sido destituido, cuando la realidad era que el alcalde había presentado su dimisión. Y no pasaba nada. Estaban ensayando en el noble arte de la mentira, que tanto desarrollarían con los años. Y es que,
confundiendo el culo con las témporas, el director general de Cultura Popular, Miguel Cruz Hernández, proclamaba lo que era tristemente evidente cuando la mentira prima sobre la verdad de información. No se le va a poner una mordaza a la prensa. Podría haber terminado diciendo: ya se encargará la prensa de poner una mordaza al pueblo español. Por su parte, durante el proceso de Burgos, los abogados de los terroristas, Gregorio Pérez Barba, José María Vandrés y José Echevarrieta, se permitían el lujo de presentar a aquellos asesinos como héroes. Y el régimen no hacía nada. Les dejaba. Pasado el tiempo y sin admitir comparaciones, ¿acaso sucedió lo mismo con el juicio llevado contra el excelentísimo señor don Antonio Tejero Molina? Sencillamente no. Finalmente, los terroristas fueron indultados y pasaron lógicamente a engrosar el activo de la democracia. De una democracia que fue antifranquista por conveniencia, pero que en esencia es antiespañola y anticristiana, fiel vasalla de Inglaterra.